Perspectivas económicas y mercados. Sobre este tema disertó el licenciado Carlos Sellaro en la cooperativa de Aranguren, Copar, días atrás. Bueno, hay factores internacionales que están jugando en favor de los precios, tanto para los granos, para los lácteos y para los productos de proteína animal. Hoy rescatamos aquí en la conferencia que hace 2 semanas la FAO, un organismo de Naciones Unidas, emitió un informe preocupante para ellos en realidad, expresando que por una complejidad, digamos, por una combinación de factores climáticos y problemas sanitarios, desde hace varios meses, en realidad casi desde que empezó el año, están subiendo los precios de las materias primas y los alimentos a nivel internacional. En el caso de los granos, una parte importante de la explicación tiene que ver con los problemas climáticos en Estados Unidos, que afectaron el precio del maíz, hoy están afectando también el precio de la soja. Tanto a nivel de maíz, soja o trigo, estamos viendo una recuperación de precios en los últimos meses a nivel internacional, que está vinculada con problemas climáticos. No solo en Estados Unidos, sino en otras regiones del mundo, Oceanía, por ejemplo, donde la sequía también está explicando parte de por qué subió el precio de la leche en polvo, que fue lo que hizo que mejorar el precio para los productores aquí en la Argentina también. Porque en realidad el mercado interno de lácteos en la Argentina venía muy deprimido y de repente el precio internacional de la leche en polvo mejoró casi $500 y entonces las empresas se largaron a exportar y había subido porque en Oceanía los problemas climáticos han sido severos. Hay también un impacto importante para mirar en los próximos meses a nivel internacional que tiene que ver con lo que yo ya denomino un shock del mercado mundial de proteína animal, que tiene que ver en su base con la peste porcina, que está afectando no solo a China, sino a otros países del sudeste asiático, a casi 50 países en el mundo, y que va a ir en cadena encarajinando los precios del precio de los pollos, el precio de los porcinos, el precio de la carne vacuna. Todo eso va a una tendencia de mejoramiento de precios, que por supuesto juega a favor de los productores agropecuarios argentinos en términos generales, digamos. Más allá de algún sector. ¿Los sectores? Lo que pasa es que los precios internacionales venían muy deprimidos. Si vos me decís, el precio de la leche en polvo estaba en $2.800, pasó a $3.300. ¿Es muy bueno $3.300? Bueno, tampoco es tan bueno, pero $2.800 era flojo. Y en realidad, una soja debajo de $300 que le hemos visto en Chicago era un precio muy bajo, realmente, y hemos visto un proceso de recuperación parcial que nos está generando el mercado internacional. Ahora, mirando a la Argentina, por supuesto, alguien dirá, poner este tipo de cambio es competitivo. Es competitivo, en realidad, menos competitivo que el que teníamos en octubre, porque si vos me decís, en octubre el dólar valía 44 pesos y ahora vale 44 pesos. Vale lo mismo. No, pero la inflación se lo fue comiendo en el medio. O sea que el tipo de cambio real, como lo llamamos, es menor hoy que en octubre del año pasado, y esa no es una buena noticia para quien esté jugando el negocio de la exportación. Lo que pasa es que el gobierno argentino está jugado, completamente jugado, en términos electorales. Su objetivo central es descomprimir la inflación, y para descomprimir la inflación, una pieza clave es evitar una escapada del dólar. Y por lo tanto, está poniendo todas las fichas para que el dólar se mantenga relativamente estable. Hemos visto algunas economías regionales en donde se está dando una gran concentración, ¿no? Han desaparecido muchos tambos, pero no baja tanto la producción de leche. ¿Cómo observa usted esta situación de las economías regionales? Bueno, vos mencionaste el caso de los lácteos. En el caso de los lácteos hemos visto un proceso de depuración a nivel de productores, y yo te diría que en toda la cadena de valor, pensemos que empresas como Sancor ya no existen tampoco. En realidad, los últimos 3 años han sido muy duros para el sector. Hoy estamos viendo una foto más agradable que en general básicamente está vinculada a una mejora del precio internacional. Ojalá que no baje el precio internacional. Yo creo que no va a ocurrir, y por supuesto que también hay en ese contexto un problema de oferta y un proceso de concentración, claramente un proceso de concentración que a esta altura del partido es casi inevitable mirando también hacia el futuro, ¿no? Una empresa como Manfrey, por ejemplo, esta semana pasada anunció que va a asociar a sus productores en un megatambo. Digo, esto también es parte del debate de cómo tener eficiencia con la escala y la tecnología adecuada. ¿Cómo ve el escenario postelectoral? ¿Qué pasa con el país, con la economía? Depende de quién gane. Bueno, la mayor parte de la gente piensa que el país es imprevisible, que no se sabe lo que va a pasar. Yo digo, el margen de maniobra del próximo gobierno no es tan grande, gane quien gane. O sea que yo digo, hay ciertas cosas que inevitablemente van a ocurrir. Va a haber un dólar alto en la Argentina, gane quien gane. No hay otra opción, porque la deuda que se ha generado es muy grande y para eso hace falta un dólar alto que genere competitividad y exportaciones. También va a haber una alta presión impositiva, gane quien gane, porque en realidad el gobierno que asuma se va a encontrar con una deuda externa muy onerosa y con una complicación social muy grande también en términos internos. En ese contexto a mí me parece muy difícil
que un gobierno pueda bajar la presión impositiva teniendo semejantes presiones. Algunos aquí en el auditorio le preguntaron sobre las tasas de interés que hoy atentan contra la producción en general. Bueno, estas tasas de interés son coyunturalmente muy altas porque están en el plano de la política cambiaria del gobierno que quiere evitar un salto devaluatorio. Yo creo que después de las elecciones, gane quien gane, va a haber un proceso progresivo de disminución de las tasas de interés. Estas tasas de interés son incompatibles con prácticamente todo el sistema productivo argentino. Por lo tanto, si estas tasas de interés persistieran, se cae toda la Argentina en términos productivos. Esto no se puede sostener. El próximo gobierno, cuando asuma, va a tener que tener un dólar alto, va a tener que convalidar eso y va a ir por un proceso de baja progresiva de la tasa de interés. El tema de la recesión, que lo planteó fuertemente en la charla, digamos que es uno de los principales problemas que se visualiza que tenemos y que va a ser muy difícil salir. ¿Cuál es el escenario posible? Yo creo que ya estamos en el piso de la recesión. Creo que la economía argentina deja de caer entre junio y julio y empieza un proceso de recuperación. Pero la recesión ha sido tan profunda, tan complicada, que ese proceso de recuperación va a ser menos eufórico de lo que quisiéramos ver. Va a ser realmente débil, muy progresivo. Recién el año que viene la economía argentina va a empezar a mostrar algunos números positivos en términos de nivel de actividad económica, pero tampoco crecimiento del 6, 7, 5, 4%. La economía argentina el año que viene puede estar creciendo entre el 1 y el 2% anual. Hablaba también de lo que le ha pedido el Fondo Monetario Internacional al gobierno, que se está cumpliendo. Hay algunos puntos que quedan a futuro, como la reforma laboral, la reforma previsional. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino se comprometió a equilibrar las cuentas fiscales, a equilibrar las cuentas comerciales, lo cual ya se ha hecho, pero se comprometió a llevar adelante reformas estructurales después de las elecciones, entre las cuales se destacan la reforma laboral y la reforma previsional. Ahí está parte de la explicación de por qué algún segmento del mercado ha visto con buenos ojos la designación de Pichetto como vicepresidente de Macri, porque efectivamente Pichetto es un articulador dentro del Congreso. Para poder avanzar en un proyecto de reforma laboral o de reforma del sistema previsional, hace falta un consenso a nivel del Congreso de la Nación que obviamente no va a ser fácil de conseguir. Usted al principio de la nota hablaba del escenario postelectoral. Obviamente tenemos dos posturas bien marcadas, que es el oficialismo, la oposición. Usted dijo que habla de un tipo de dólar, de un tipo de cambio alto. ¿Cómo sería con un gobierno y con otro? Bueno, en realidad la diferencia, los dos van a tener que tener un dólar alto. El tema es que puede haber un sistema cambiario distinto. En el caso de que el presidente siga siendo Macri, va a seguir habiendo un sistema de flotación cambiaria, como el que vemos ahora. Y en el caso de que gane la oposición, básicamente la fórmula de Cristina Fernández, en realidad lo más probable es que vayamos a un sistema de control de cambios, nuevamente a un cepo cambiario. No es porque lo diga yo, lo dijo Axel Kicillof hace un mes en Washington.